Mis amores. Imaginen una noche donde el peligro y la pasión se entrelazan en un juego mortal. Esta película es un thriller alemán en el que una peligrosa lista lleva a una policía y a una ladrona profesional a iniciar un peligroso juego del gato y el ratón. Les cuento la historia. La película comienza con Maxine en la ducha, quien es interrumpida por su hija antes de llegar al clímax. Por otro lado, Laura llega a un lujoso hotel. Ella sale de un auto vestida de novia y borracha, dándonos la impresión de que fue abandonada en el altar. Para consolarla, el gerente del hotel le ofrece una habitación. Sin embargo, unos segundos después nos damos cuenta de que todo era una actuación para posicionarse, ya que ella se preparaba para una lista antes de que un psicópata de esos que hay que evitar. Bernie, aunque no queda claro si es su madre o madrastra, le envía una señal a Maxine. Ella quería hablar con Maxine. Maxine, una policía, y madre soltera con una actitud tan extrema que está al borde de perder su trabajo, le pide a su vecina, aparentemente maltratada por su esposo, que cuide de su hija. Bernie tiene noticias para Maxine. Le muestra una foto del hombre que planea vender la lista NAAC, un documento que revela las identidades de cientos de informantes, agentes encubiertos e investigadores. Le advierte que el comprador es alguien inusual y que, si llegara a estar presente, lo mejor sería huir. Además, descubrimos que Maxine proviene de una familia llena de criminales. Decidida a mejorar su reputación, Maxine le pide a su amigo Joel que la acompañe, pensando que esta es la gran oportunidad que necesita. Antes de llegar, Maxine decide detenerse para salvar a una chica que estaba siendo acosada, a pesar de que Joel le advirtió que no lo hiciera, ya que estaba siendo investigada por asuntos internos. Volviendo a Laura, quien está profundamente triste al saber que la única persona en su vida, a quien llama tío, pero que en realidad fue quien la rescató cuando el resto de su familia fue eliminada, le informa que no volverá a verla. Ya en el hotel, Maxine busca al intermediario, pero se distrae tomando fotos de Laura. Después de un minuto, empieza a sospechar de ella. Laszlo no planeaba asistir a la compra de la lista, pero al enterarse de que Laura estaba en el hotel, decide ir, ya que en su último encuentro ella le robó. Mientras Laura espera en el bar, Maxine se le acerca y se presenta. Después de que Laura le pregunta por qué la sigue, Maxine le dice que le encantaría tomarle fotos. Tras un momento, le menciona el asunto de la lista, a lo que Laura le responde que admira su valentía, y luego le da la llave de su habitación, para que le tome esas fotos. Usando la excusa de que sabe que Laura oculta algo, Maxine decide ir a su habitación. Con esa mirada seductora, sube hasta el cuarto. Laura le ofrece una bebida, pero por suerte Maxine no la toma, ya que Laura le había echado algo. Después de unas cuantas fotos, Maxine le pregunta a Laura por qué la está seduciendo, a lo que Laura responde que no lo está haciendo. Sin embargo, unos minutos después, le pide que se quite la chaqueta, y lo demás es historia, pura acción. Hubo un momento en el que Laura la detiene antes del beso, ya que no quería dar más de lo que debía. Pero después de unas palabras, Maxine la convence de seguir, y lo que sigue es fuego total, las escenas, un 10 de 10. Después, con la cama ya mojada, deciden conversar un poco. Maxine revela que decidió convertirse en policía para borrar su pasado, pues proviene de una familia de criminales. Mientras tanto, Laura confiesa que siempre se ha sentido sola. Fuera de la cama, Maxine decide beberse el trago que Laura había preparado. En cuestión de segundos, el veneno comienza a paralizar su cuerpo, ya era demasiado tarde. Al principio, parece que Laura planeaba usarlo contra ella, pero después de esa conexión entre ambas, pienso que ya no era su intención.
Laura aprovecha la situación para ir a buscar la lista. Con la ayuda de su tío, logra entrar a la habitación donde está, pero el intermediario de Laszlo ya la estaba esperando. La obliga a entregarle la lista, y la única razón por la que la deja con vida es para que el propio Laszlo se encargue de ella. Cuando Laszlo la enfrenta, por suerte falla su primer intento de matarla. Después de forcejear, Laszlo deja a Laura inconsciente, y está a punto de matar a Maxine, pero Laura despierta justo a tiempo, y la salva. Sigue una serie de escenas intensas donde no queda claro quién sobrevivirá y quién no, pero al final, Maxine recupera el movimiento, y deja que Laura escape. Más adelante, descubrimos que Laura sí logró robar la lista de nombres. Poco después, se reúne con Maxine para entregársela. Y así, tenemos nuestro final feliz. Mi reina, si te gustó el video, te pido un favor, dale like y déjame un comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, te lo agradecería mucho, pero mucho. Bueno, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos.